Capítulo 12. El padre fundador de la economía moderna, Richard Cantillon. La mayor parte de la gente, economistas y legos por igual, piensan que la economía nació madura, por decirlo así, de la cabeza de Adam Smith a finales del siglo XVIII. Es lo que se ha conocido como el período primero o clásico del pensamiento moderno, que se desarrolló a partir de Smith, a través de David Ricardo, y que contenía una aproximación agregativa y una teoría del valor basada en el coste de producción o incluso en el trabajo. Ahora sabemos, no obstante, que esta estimación es llanamente incorrecta. Porque el pensamiento económico moderno, es decir, el análisis que se centra en la explicación de la economía de mercado, se desarrolló medio siglo antes de la riqueza de las naciones de Smith, y no en Gran Bretaña, sino en Francia. Y lo que es más importante, los escritores franceses, a pesar de su diversidad, no deben presentarse como prericardianos, sino como proto-austriacos, esto es, como precursores de la concepción del valor individualista, micro, deductiva y subjetiva, surgida en Viena en la década de 1870. 12.1. El hombre Cantillon. El honor de ser llamado padre de la economía moderna corresponde, pues, no a su receptor habitual, sino a un mercader, banquero y aventurero irlandés afrancesado que escribió el primer tratado de economía más de 4 décadas antes de la publicación de La riqueza de las naciones. Richard Cantillon, principios de la década de 1680-1734, es uno de los personajes más fascinantes en la historia del pensamiento social o económico. Poco se sabe de la vida de Cantillon a pesar de que muriera multimillonario, si bien las mejores investigaciones modernas muestran que nació en Irlanda en el condado de Kerry en el seno de una familia de la gente propietaria de tierras que había sido desposeída por las depredaciones del invasor puritano inglés Oliver Cromwell. El primo hermano mayor de Cantillon, también llamado Richard, emigró a París y se convirtió en un próspero banquero, perpetuando de este modo la tradición nacida en el siglo XVI de los exiliados religioso-políticos que emigraban de Gran Bretaña hacia Francia. Los Cantillon fueron parte de la emigración católica que, hacia el final del siglo XVII, se concentró en torno al Estuardo pretendiente al trono de Gran Bretaña. Richard Cantillon se unió a la emigración a París en 1714, pasando a ser en poco tiempo asistente de su primo en el banco de este último. Por otra parte, el tío de la madre de Richard, Sir Daniel Arthur, era un destacado banquero de Londres y París, y había nombrado al primo de Richard corresponsal en París de su banco establecido en Londres. En 2 años, Richard se halló en condiciones de hacerse con la propiedad del banco de su primo. Richard Cantillon se encontraba ahora en la importante posición de banquero de la corte Estuardo en el exilio, así como de la masa de emigrados británicos e irlandeses en París. Pero su golpe más importante vino de su asociación con el aventurero y archiinflacionista escocés John Lab, 1571 a 1729, el cual había cautivado la imaginación y codicia del regente de Francia. La muerte en 1715 de un anciano Luis XIV había inaugurado un régimen más relajado y optimista, con cuyo control se había hecho el regente duque de Orleans. John Lab persuadió al regente de que Francia podría hallar una prosperidad permanente y no tener mayores preocupaciones por la deuda pública. El gobierno francés solo necesitaba financiar los pesados déficits mediante una masiva infusión del más o menos nuevo invento del papel moneda gubernamental. Convertido en el principal financiero del gobierno francés e incluso en INS, Inspector General de Finanzas de Francia, Lab desencadenó una desenfrenada inflación que generó la colosal estafa especulativa del Mississippi. Mas, una vez se hubo calmado el alboroto, el sagaz Richard Cantillon emergió como multimillonario, después de haber sido uno de los socios principales de las especulaciones del Mississippi de Lab. La leyenda dice que, al 1. Se ha sembrado mucha confusión en los estudios sobre Cantillon por el hecho de que el primo de Richard, su padre, su bisabuelo y su tatarabuelo se llamasen todos Richard. A la confusión genealógica se añade que la madre de Richard era también una Cantillon, del condado de Limerick. El padre de Richard y su esposa, Bridget, eran primos lejanos de la familia Cantillon. El abuelo de Richard y el bisabuelo de Bridget fueron los dos hijos de Sir Richard Cantillon y, en el momento culminante del fraude, la duquesa de Orleans escribió sorprendida: es inconcebible cuánta riqueza hay ahora en Francia. Todo el mundo habla en millones. No lo entiendo en absoluto, pero veo claramente que el dios Mammon reina como monarca absoluto en París. Citado en John Carswell, de South Buble, Stanford, comienzo de su meteórica carrera en la dirección de las finanzas francesas, John Lab se acercó a Cantillon y le avisó de que, si estuviésemos en Inglaterra, tendríamos que convenir un trato y zanjar las cuestiones, pero, como estamos en Francia, puedo enviarte esta tarde a la Bastilla, si no me das tu pala, habrá de abandonar el reino en 24 horas. A lo cual se cuenta que Cantillon replicó: un momento, no me iré y haré que tu sistema tenga éxito. En todo caso, sabemos que Lab, Cantillon y el especulador inglés Joseph Edward Gage formaron una compañía privada en noviembre de 1718. Gage era tan rico merced a la especulación del banco de emisión de papel de Lab patrocinado por el gobierno, esto es, la Compañía del Mississippi, que en este periodo trató en serio de comprar el reino de Polonia a su rey, Agastas. A medida que prosiguió la estafa del Mississippi,
Cantillon, astuto analista de los asuntos monetarios, vio con claridad que el engaño estaba condenado a estallar en poco tiempo, así que tomó las medidas necesarias para sacar millones de la locura de sus socios y clientes. Prestando dinero a Gage y otros para que compraran participaciones infladas de la Compañía del Mississippi, Cantillon vendió en silencio sus propias participaciones así como las participaciones infladas que sus prestatarios le habían dejado como garantía. Ward dio bajo llave en una caja fuerte todos sus papeles, tomó todos los millones acumulados y salió rumbo a Italia para esperar allí la tormenta financiera que iba a desencadenarse. Una vez que Gage y los demás clientes de Cantillon se quedaron sin blanca debido a la quiebra de 1720, Cantillon les persiguió para que le reembolsaran los préstamos, por los cuales habían estado bien dispuestos a pagar un tipo de interés de hasta el 55%, cosa que había añadido una descomunal prima de inflación. Richard Cantillon regresó a París multimillonario, aunque impopular entre sus antiguos asociados y deudores. Al poco se casó con Mary Ann, hija del difunto conde Daniel O'Mahony, un general irlandés. Su cuñada, Charlotte Bulkeley, era cuñada de James Fitzjames, duque de Berwick, mariscal de Francia e hijo natural del rey inglés Jacobo II. Él era, por tanto, el pretendiente Estuardo, Jacobo III. De este modo, Cantillon se casó en el seno de una familia militar irlandesa estrechamente conectada con los Estuardo y la corte francesa. En algún momento a principios de los años 1730, probablemente en torno a 1730, este próspero banquero y especulador escribió en francés su gran obra, L'essai sur la nature du commerce en general. Como era habitual en aquel tiempo, consecuencia de la censura entonces reinante, este tratado no se publicó, aunque circuló ampliamente en manuscrito en los círculos literarios e intelectuales hasta que por fin se editó 2 décadas más tarde, en 1755. La marcha de Richard Cantillon de este mundo fue tan misteriosa y aventurera como toda su carrera. En mayo de 1734, al tiempo que vivía en Londres en una de las muchas casas que poseía en las principales ciudades de Europa, Cantillon murió víctima de un incendio que arrasó su casa. Al final se averiguó que había sido asesinado en el interior del edificio, y que, presumiblemente, el incendio había sido provocado con el fin de ocultar el asesinato. 3 de sus sirvientes fueron juzgados por asesinato y no fueron hallados culpables, mientras que su cocinero francés, despedido 3 semanas antes del suceso, cruzó el mar con una considerable cantidad de objetos de valor. El fugitivo cocinero nunca fue encontrado. El conde Egmont, cuyo hermano era vecino de Cantillon, escribió en su diario que Cantillon era un hombre laissance, uso y sus sirvientes de mala reputación. Así acabó, bajo circunstancias extremadamente misteriosas, el único economista destacado de la historia que perdió su vida víctima de un asesinato. 12. Metodología LSI de Cantillon ha sido justamente llamado por W. Stanley Jevons, el primer tratado de economía, y el historiador del pensamiento económico Charles Chit se refirió al mismo como el primer tratamiento sistemático de economía política. La mejor valoración global es la de F. A. Hayek, economista austriaco que realizó una importante labor en la historia del pensamiento, como pensador independiente, pero colocado muy ventajosamente, en medio de la acción. Cantillon trató de organizar por sí solo, en forma sistemática, los fenómenos que le llamaban la atención con la mirada de un teórico nato. Así llegó a ser la primera persona que pudo penetrar y explorar casi todo el campo de lo que hoy llamamos la ciencia económica. Los escolásticos habían escrito tratados generales sobre casi todo el conocimiento humano en los que las discusiones sobre la economía o el mercado jugaban un papel subordinado, y en la época mercantilista los mercantilistas y sus críticos produjeron, a lo sumo, inteligentes apercus sobre particulares temas económicos, habitualmente de política económica. Sin embargo, Cantillon fue el primer teórico que demarcó un área independiente de investigación, la economía, y el primero que escribió un tratado general sobre todos sus aspectos. Una razón por la que Cantillon fue el primero de los modernos es que emancipó el análisis económico de su anterior subordinación a las preocupaciones éticas y políticas. Los mercantilistas, que dominaron el pensamiento económico durante el siglo o los 2 siglos precedentes, defendían determinadas posiciones al servicio de fines políticos, bien en apoyo de intereses particulares, o bien para apoyar la construcción del poder del Estado. Los escolásticos medievales y renacentistas, aunque incomparablemente más reflexivos y sistemáticos, habían incrustado su análisis económico en un entramado moral y teológico. Para escapar de la ciénaga mercantilista era necesario apartarse, centrarse en la dimensión económica de la acción humana y analizarla, abstrayéndola de otras dimensiones, por muy importantes que fueran. Separar el análisis económico de la ética, la política e incluso de los datos económicos concretos no significaba que estas materias no fuesen importantes o que no debiesen reintroducirse jamás, ya que es imposible decidir la ética de la vida económica o lo que debe hacer o dejar de hacer un gobierno sin precisar cómo funciona el mercado o cuál puede ser el efecto de las intervenciones. Es posible que Cantillon viera, aunque no de un modo claro, la necesidad de esta emancipación, al menos temporal, del análisis económico. Más aún,
Cantillon fue uno de los primeros en hacer uso de las herramientas de la abstracción económica que Ludwig von Mises identificaría más tarde como el método indispensable del razonamiento económico, el experimento Gedanken o experimento pensamiento. La vida humana no es un laboratorio donde todas las variables puedan ser fijadas por el experimentador, el cual pueda luego variar alguna en orden a determinar sus efectos. En la vida humana, todos los factores, incluida la acción humana, son variables, y nada permanece constante. Ahora bien, el teórico puede analizar relaciones de causa-efecto sustituyendo las abstracciones mentales por el experimento de laboratorio. Puede mantener fijas las variables mentalmente, el método de suponer una igualdad de condiciones, y luego inferir los efectos del cambio de una variable. Partiendo de modelos simples e introduciendo sucesivas complicaciones a medida que se analizan las más sencillas, el economista puede descubrir al final la naturaleza y funcionamiento de la economía de mercado en el mundo real. Así, el economista puede concluir válidamente a partir de su análisis que, en igualdad de condiciones, que iteris paribus, un incremento en la demanda elevará el precio. En la década de 1690, como hemos visto, capítulo 9, un líder de la emergente oposición clásico-liberal al estatismo y al mercantilismo de Luis XIV, el juez provincial señor de Bois-Guilbert, había introducido en la economía el método de la abstracción y de las aproximaciones sucesivas, partiendo del modelo más simple y prosiguiendo con una complejidad cada vez mayor. Para ilustrar la naturaleza y ventajas de la especialización y el comercio. Bois-Guilbert había empezado con el más simple intercambio hipotético, dos trabajadores, uno que produce lana y otro trigo, ampliando luego su análisis a una pequeña aldea y, finalmente, a todo el mundo. Richard Cantillon desarrolló ampliamente este método sistemático de abstracciones y aproximaciones sucesivas. Hizo un uso profuso del método del que iteris paribus. Mediante su método analítico desveló relaciones causa-efecto, naturales, en la economía de mercado. La Francia del tiempo de Cantillon era un país de grandes posesiones feudales de tierra, resultado de las conquistas de siglos precedentes. Así, Cantillon inició de modo brillante el análisis económico en su essai con el supuesto de que el mundo entero constituye un gran Estado. En ese constructo, reconocido como, no realista, pero iluminador, toda la producción depende de los anhelos y deseos del poseedor del monopolio, el cual dice sencillamente a cada uno lo que tiene que hacer. Dicho de otro modo, la producción depende de la demanda, solo que aquí hay efectivamente un solo demandante, el monopolista propietario de la tierra. Cantillon introduce luego un simple cambio realista en su modelo. El propietario de la tierra ha arrendado la misma a diversos productores de todo género. Pero tan pronto como esto sucede, la economía no puede proseguir con un único hombre que da órdenes. Para que siga su curso, los productores individuales deben intercambiar sus productos, y así comienza a existir la economía de libre mercado, junto con la competencia, el comercio y el sistema de precios que la acompañan. Por otro lado, de este intercambio surge como un producto el dinero, que sirve como medio necesario de intercambio y medida de los valores. 12.3 Valor y precio. Cantillon realizó el primer análisis moderno y refinado de la formación de los precios, mostrando con detalle cómo en esa formación interactúan la demanda y los productos disponibles. En contraste con los clásicos posteriores Smith Ricardo y prefigurando a los austriacos, Cantillon se ocupó ampliamente de la formación del precio en el mundo real, es decir, de los precios reales del mercado, en lugar de la quimera de la formación normal de los precios a largo plazo. En un importante y reciente artículo sobre Cantillon, el profesor Vincent Tarasceu lo interpreta como un clásico o un neoclásico, al menos en la medida en que sostiene que los precios del mercado tienden, a largo plazo, a aproximarse al valor intrínseco de un bien, es decir, al coste de producción en términos de inversión en tierra y trabajo del producto. Esta fue la teoría Smith Ricardo del equilibrio en la formación de los precios, posteriormente ampliada en la teoría balraciana del equilibrio general, pero, si bien hay pasajes en Cantillon que justifican esta interpretación, y el término valor intrínseco es ciertamente desafortunado, el profesor David O'Mahony, en un penetrante comentario sobre el artículo de Tarasceu, señala que el planteamiento de Cantillon fue más bien preaustriaco. Primero, O'Mahony muestra que el análisis que Cantillon hace del precio de mercado sigue la línea austriaca de una determinada provisión de un bien valorado y demandado por los consumidores. En palabras de Cantillon, es evidente que la cantidad de producto o mercancía que se ofrece a la venta, en proporción a la demanda o número de compradores, es la base sobre la cual se fijan, o se supone siempre que se fijan, los precios reales del mercado. La demanda, a su vez, es subjetiva, dependiente de humores, fantasías, modo de vida, etc. Estas valoraciones subjetivas son las que confieren valor a los productos que se ofrecen a la venta. Es el acuerdo del género humano, dice Cantillon, lo que da valor al encaje, al lino, a los tejidos finos, al cobre y a otros metales. Para Cantillon, los precios reales del mercado están determinados por la demanda. A menudo sucede que muchas cosas que actualmente tienen este valor intrínseco no se venden en el mercado a ese valor. Eso dependerá de los humores y fantasías de los hombres y de su consumo. De este modo,
El valor de los productos lo confiere la valoración del consumidor, una intuición proto-austriaca derivada de los escolásticos medievales y españoles tardíos. Durante siglos, en efecto, la posición escolástica y postescolástica había sido que el valor de los bienes viene determinado por la utilidad y la escasez, a través de la valoración subjetiva de determinada oferta. Cuanta más utilidad, tanto más alto el valor; cuanto más abundante la oferta, menor el valor y precio de cualquier bien del mercado. Cantillon representa un refinado y elaborado desarrollo de la concepción escolástica. Aunque Cantillon considera que el valor intrínseco de una cosa es la medida de tierra y trabajo que intervienen en su producción, al punto de que es más bien la valoración subjetiva de los consumidores, no tanto el valor intrínseco, lo que determina el precio. Entrando en detalle sobre el valor intrínseco, Cantillon se refiere al caso hipotético de un americano que viaja a Europa para vender pieles de castor para gorros, y entonces se ve, justamente sorprendido al conocer que los sombreros de lana son tan útiles como los de castor, y que toda la diferencia, el motivo de que se haga un viaje tan largo por mar, está en la fantasía de quienes piensan que los gorros de castor son más ligeros y más agradables a la vista y al tacto. En suma, todo el coste de producción, todo el trabajo y esfuerzo que se invirtió en la producción y transporte de las pieles de castor no significa nada a menos que el producto satisfaga al consumidor lo suficiente como para pagar los costes y como para permitir al producto competir con otra mercancía doméstica más barata. Es la demanda del consumidor lo que determina las ventas y el precio. O'Mahony continúa apuntando que el modelo de Estado monopolista de Cantillon muestra que la demanda, en este caso, la del monopolio mundial del propietario de la tierra, y no el coste de la producción, es lo que determina el precio. Así pues, Cantillon no prefiguró la teoría clásica del equilibrio según la cual el coste de producción constituye el determinante a largo plazo, y por tanto seguramente el más importante, del precio de mercado. Al contrario, para Cantillon, el coste de producción tiene una función muy diferente: decidir si un negocio puede producir beneficios o, por el contrario, pérdidas que obliguen a abandonarlo. Si el valor del consumidor y, en consecuencia, el precio de venta de un producto es lo bastante elevado que permita superar los costes, el productor obtendrá un beneficio; si no es lo bastante elevado, sufrirá pérdidas y tendrá que abandonar la producción. Es este un aspecto importante de la concepción austriaca del papel de los costes. Así examina Cantillon los costes y precios en la manufactura de los encajes de Bruselas. Si el precio que las damas pagan por los encajes no cubre todos los costes y da beneficios, no habrá ningún incentivo para esta manufactura y el emprendedor dejará de llevarla adelante o se irá a la quiebra. Pero, como hemos supuesto que se continúa con esta manufactura, es necesario que todos los costes sean cubiertos por los precios que pagan las damas de París. De ahí que el movimiento hacia el equilibrio a largo plazo no sea un proceso de ajuste de los precios del mercado al de los costes intrínsecos de producción a largo plazo, sino el de los trabajadores y empresarios que afrontan y abandonan diversas líneas de producción hasta que los costes de producción y los precios de venta sean iguales. Bien lo dice O'Mahony, para Cantillon, pues, no es tanto que los valores intrínsecos existan automática y espontáneamente y que los precios del mercado sean arrastrados hacia ellos, como que los precios ofrecidos en el mercado determinan si merece la pena o no producir cosas. En otras palabras, los precios que se ofrecen es lo que determina qué costes de producción pueden aceptarse, no que los costes de producción determinen cuáles deben ser los precios. Desde luego, hay una gran diferencia entre el planteamiento de Cantillon y el posterior tanto de los clásicos Smith-Ricardo como de los modernos neoclásicos ricardianos, donde se originan los costes de producción. Ciertamente, no son algo intrínseco ni están determinados por alguna fuerza misteriosa exterior al sistema económico. Como acabarían demostrando los austriacos, prolongando el planteamiento de Cantillon, los precios surgen de la demanda de bienes y servicios que se espera del consumidor. 12.4 La incertidumbre y el empresario. Una de las contribuciones más notables de Cantillon al pensamiento económico fue el haber sido el primero en destacar y analizar la figura del empresario. 7 Para este mercader, banquero y especulador del mundo real hubiese sido inconcebible caer en la trampa ricardiana, balraciana y neoclásica de dar por supuesto que el mercado se caracteriza por un perfecto conocimiento y un mundo estático de certeza. El mercado del mundo real está permeado por la incertidumbre, y función del hombre de negocios, el emprendedor, el empresario, es afrontar el futuro y la incertidumbre invirtiendo, pagando los gastos y esperando luego un reembolso a través del beneficio. Los beneficios, pues, son una recompensa a una previsión exitosa, a una acertada asunción de la incertidumbre en el proceso de producción. El supuesto crucial de Smith, Ricardo y Balraciano, clásico y neoclásico, de que la economía se halla permanentemente en un estado de equilibrio a largo plazo desconoce fatalmente el mundo real de la incertidumbre. Por el contrario, se centra en un terreno inexistente, sin cambios y, de este modo, de perfecta certeza y conocimiento del presente y del futuro. De esta forma, Cantillon divide a los productores de la economía de mercado en dos clases: gente asalariada, que recibe sueldos fijos o rentas fijas de tierra, y empresarios con ingresos no fijos, inciertos. El empresario agricultor asume el riesgo de costes fijos de producción y de inciertos precios de venta, mientras que el mercader o fabricante paga costes fijos similares y confía en un incierto reembolso.
Exceptuando a aquellos que solo venden su propio trabajo, los empresarios deben desembolsar un dinero que, una vez invertido, es, desde su punto de vista, fijo o dado. Puesto que las ventas y los precios de venta son inciertos y no fijos, los ingresos de sus negocios pasan a ser un resto incierto. Cantillon ve también que la incertidumbre generalizada asumida por el empresario es, en parte, consecuencia de un mercado descentralizado. En un mundo de un solo propietario de un solo monopolio, el propietario decide sobre los precios y la producción, de modo que la incertidumbre empresarial es escasa. Pero en el mundo real, los empresarios descentralizados encaran un alto grado de incertidumbre y deben asumir sus riesgos. Para Cantillon, competencia y empresa van de la mano. Como en el caso de Frank Knight y los austriacos modernos, la teoría de la empresarialidad de Cantillon se centra en su función, en el papel que desempeña afrontando la incertidumbre del mercado, antes que, como Joseph Schumpeter, en las facetas de su personalidad. La concepción de Cantillon anticipa también la de von Mises y los austriacos modernos en otro sentido, su empresario desempeña una función no de ruptura, como en Schumpeter, sino equilibradora, esto es, en cuanto prevé e invierte con éxito recursos en el futuro, el empresario favorece el ajuste y equilibra la oferta y la demanda en los diversos mercados. El profesor Tarascio destaca que la intuición pionera de Cantillon sobre la difusa incertidumbre del mercado fue olvidada durante largo tiempo, y al poco excluida del pensamiento económico, hasta que, de manera independiente, fue rescatada en el siglo XX por Knight y austriacos modernos como Ludwig von Mises y F. A. Hayek. Pero, como el profesor O'Mahony irónicamente comenta, darse cuenta de Cantillon, reconocimiento de la incertidumbre cuando lo contemplamos, como hace el profesor Tarascio, desde una perspectiva actual, es más bien una reflexión sobre la sorprendente capacidad de muchos economistas modernos para ignorar la incertidumbre que un tributo a la presciencia de Cantillon, por más sorprendente que sea, existe un método para la estupidez. Pues, como perfectamente entiende el propio profesor O'Mahony, la economía moderna es un conjunto de modelos formales y ecuaciones que pretenden determinar por completo el comportamiento humano, al menos en el ámbito económico. Y no existe modo alguno de que la incertidumbre pueda reducirse a determinados modelos matemáticos. En expresión de O'Mahony, se podría preguntar si en la naturaleza de las cosas la actividad empresarial puede de alguna manera ser materia de representaciones o modelos formales. En caso afirmativo, habría algún espacio para la incertidumbre en el verdadero sentido del término, y, por tanto, para la empresa misma. La teoría económica, en suma, debe elegir entre modelos matemáticos formalmente elegantes aunque falsos y distorsionadores y el análisis, literario, de la propia vida humana real. 12.5 Teoría de la población. La teoría de los salarios de Richard Cantillon está tan condicionada por la población que fue copiada casi palabra por palabra por Adam Smith en La riqueza de las naciones, la cual, a su vez, inspiró la famosa histeria antipoblacionista de Malthus. La teoría del salario a largo plazo de Cantillon depende de la oferta de trabajo, que a su vez depende de los niveles y crecimiento de la población. En contraste con el último Malthus, no obstante, Cantillon desarrolló un sofisticado análisis de los determinantes del crecimiento de la población. Detectó como relevantes los recursos naturales, los factores culturales y el estado de la tecnología. Vio proféticamente que la colonización de América del Norte no sería un simple desplazamiento de un pueblo por otro, sino que la nueva tecnología agrícola sostendría a una población mucho más ya por acre de tierra. De ahí que el punto hasta el cual puedan utilizarse los recursos existentes, tierra y trabajo, dependa del estado actual de la tecnología. De este modo, la Norteamérica precolonial no estuvo superpoblada por los indios, como algunos habían creído, antes bien, el nivel de población india se había ajustado a los recursos y tecnología disponibles. En suma, Cantillon prefiguró la teoría moderna de la población óptima, en la que el tamaño de la población tiende a ajustarse al nivel más productivo, según los recursos y la tecnología disponibles. Aunque Cantillon describió una tendencia premalthusiana de los seres humanos a multiplicarse como ratas en un granero, sin límite, también reconoció que los valores religiosos y culturales pueden modificar tales tendencias. Un incremento en la demanda de productos agrícolas que requieran intensivamente tierra tenderá a reducir la demanda de trabajo agrícola, eventualmente, a causar una caída en la oferta de ese trabajo, y por lo mismo de la población en su conjunto. Debe recordarse que Cantillon escribía en una época en la que la principal parte de la población se dedicaba a la agricultura. Por otra parte, un incremento en la demanda de productos agrícolas que requieran trabajo intensivo originará un incremento en la demanda de trabajo y, por ello, en la población. Al vivir, una vez más, en un país y en un tiempo de grandes propiedades de tierra feudales, Cantillon observaba que eran los gustos de las clases propietarias lo que determinaba los gustos de los consumidores y los valores de la sociedad, y de ahí la demanda de los productos. Debe notarse que, de manera inusualmente sutil, Cantillon apuntaba que no era competencia del análisis económico decidir si es mejor tener una gran población de gente más pobre o una población menor de gente que disfrute de un nivel más alto de vida, decidir eso debe dejarse a los valores de la ciudadanía. El profesor Tarascio señala que el análisis de la población de Cantillon era mucho más fino y moderno que el de Smith,
Ricardo Moulsas. Más que preocuparse por una explosión futura sin control de la población, el entramado teórico de Cantillon daba cuenta del presente cambio cultural hacia familias más pequeñas en los países industrializados, así como de la probabilidad de que la población se ajustase por sí misma a la baja a cualquier agotamiento futuro de recursos. Cantillon mostraba, por ejemplo, que a medida que las civilizaciones antiguas declinaron, también lo hizo el tamaño de su población. El número de habitantes del Estado romano en Italia, por ejemplo, disminuyó de 25 millones a cerca de 6 millones en un periodo de 17 siglos. 6 Economía espacial. Richard Cantillon fue también el fundador de la economía espacial, del análisis de la actividad económica en relación con el espacio geográfico. En un sentido, por supuesto, los mercantilistas, al defender una balanza favorable del comercio geográfico, analizaron, aunque mal, las actividades económicas traspasando los límites nacionales. El análisis espacial, como ha señalado el profesor Herbert, tiene que ver con la distancia, coste de transporte y su relación con los precios, así como con la localización de las actividades económicas, y con el área, el despliegue geográfico y los límites de los mercados. Cantillon no solo desarrolló la teoría de la localización, sino que la integró en su análisis microeconómico general. En concreto, advirtió que los precios de los productos, incluso cuando el dinero y los precios monetarios estuviesen en equilibrio, siempre serían más altos en las ciudades que en su lugar de producción en la cantidad requerida para cubrir los costes y riesgos del transporte. En consecuencia, los productos voluminosos y diagonal o perecederos serían demasiado costosos o imposibles de transportar a las ciudades, y, por ello, serían mucho más baratos en los lugares de producción. Tales productos, pues, se desarrollarán en áreas cercanas a las ciudades, donde los costes del transporte a los mercados urbanos no son prohibitivos. Por lo que respecta a la industria manufacturera, Cantillon observó también que cuando es preciso utilizar materias primas voluminosas o de bajo valor por unidad de peso, las factorías tienden a localizarse en lugares próximos a la producción de esos materiales, ya que en tal caso sería menos costoso transportar los productos acabados menos voluminosos y más valiosos hacia los mercados urbanos que transportar las materias primas. Sobre la localización de las áreas de los mercados urbanos, Cantillon señala con gran perspicacia que resulta mucho menos costoso a los compradores y vendedores reunirse en un punto determinado que viajar por todas partes en busca de unos y otros para averiguar los diversos precios tanto de venta como de compra. En términos modernos, Cantillon podría decir que los mercados centrales se desarrollan naturalmente porque rebajan enormemente la transacción, el transporte, la información y otros costes del comercio. Ahora bien, aunque Cantillon supo ver cómo los mercados y la localización de la actividad económica son capaces de regularse a sí mismos armoniosamente, sin embargo no fue un defensor firme del comercio interior libre igual que lo fuera del comercio exterior. Respecto al mercado interior, defendía de manera incoherente que los fabricantes precisan de gran estímulo y mucho capital para localizar sus inversiones en los lugares más adecuados. 7 Dinero y análisis de procesos. Un aspecto importante de la teoría del dinero de Cantillon es su tratamiento del valor del dinero como caso particular del valor de las mercancías del mercado en general. Como en el caso de cualquier producto, el oro no tiene un pretendido valor intrínseco, determinado por el coste de su producción. El valor del oro y de la plata, como el de cualquier otra mercancía, lo fijan las valoraciones de los sujetos, y por consiguiente la demanda de que son objeto en el mercado, o como él dice, el acuerdo del género humano. Como en el caso de otras mercancías, Cantillon no sostiene la teoría del coste de producción en relación con el valor del oro y la plata, afirma sencillamente, como siempre, que estos bienes solo pueden producirse si los costes cubren el valor del producto. De todas formas, el proceso de alinear costes y valores en el oro lleva relativamente mucho tiempo, dado que su producción anual es una pequeña proporción de sus existencias. Si el valor nominal del oro cae por debajo de su coste de producción, dejará de ser extraído de las minas, y si los costes caen acusadamente, aumentará la producción del oro, tendiendo de este modo a alinear costes y valores normales. Cantillon reconocía que el papel del gobierno y el dinero bancario no tienen prácticamente coste alguno de producción, y por lo tanto, ningún valor intrínseco, en su terminología, pero señalaba que las fuerzas del mercado mantienen el valor de ese dinero fiduciario a la par con el valor del oro o la plata en los que dicho papel puede convertirse. Como consecuencia, un incremento en la oferta de dinero ficticio o imaginario tiene el mismo efecto que un incremento en la circulación del dinero real. Pero, apuntaba Cantillon, si se permite que se dañe la confianza en el dinero, entonces sobreviene el desorden monetario y el dinero ficticio se colapsa. Señalaba también que el gobierno está particularmente sometido a la tentación de imprimir dinero ficticio, lección que sin duda había aprendido del experimento de Ion Lab. Cantillon aportó igualmente un análisis sólido de cómo el mercado determina la razón de los valores del oro y la plata. Uno de los más destacables rasgos del SI de Cantillon es que fue el primero que, en una línea preaustriaca, entendió que el dinero se introduce en la economía por un proceso paulatino, por lo que no incrementa o eleva sencillamente los precios de un modo global homogéneo. 8 De ahí que criticara la ingenua teoría cuantitativa del dinero de John Locke, teoría que siguen aceptando básicamente
de por igual algunos economistas monetaristas y neoclásicos, según la cual un cambio en la oferta total de dinero solo causa un cambio proporcionado y uniforme en todos los precios. En suma, se supone que una mayor oferta de Dain-Ro no causa cambios en los precios relativos de los diferentes bienes. Así, a la pregunta de cómo y en qué proporción el aumento de dinero va a los precios, Cantillon responde con un excelente análisis del proceso. En general, un incremento del dinero existente causa en un estado un correspondiente incremento del consumo que gradualmente acarrea precios más elevados. Si el incremento del dinero existente proviene de las minas de oro y plata del Estado, el propietario de estas minas, los aventureros, los fundidores, los refinadores y todos los demás trabajadores incrementarán sus gastos en proporción a sus ganancias. Consumirán más mercancías. Darán, en consecuencia, empleo a diversos trabajadores que no tenían mucho que hacer antes y que, por la misma razón, incrementarán sus gastos. Todo este incremento en carne, vino, lana, etc., disminuye la parte de los demás habitantes del Estado que no participan en principio en la riqueza de las minas. La alteración del mercado o la demanda de carne, vino, lana, etc., al ser más intensa de lo habitual, no dejará de elevar sus precios. Estos mayores precios harán que los agricultores empleen más tierra para producirlos el siguiente año. Estos mismos agricultores se beneficiarán merced a esta alza de precios e incrementarán el gasto de sus familias como los demás. Los que, por tanto, padecerán esta subida de precios y el aumento del consumo serán, en primer lugar, los propietarios de la tierra durante el periodo de arriendo, después, sus sirvientes domésticos y todos los trabajadores o quienes ganen un salario fijo y sostengan a sus familias. Con el mismo. Todos estos deberán disminuir sus gastos en proporción al nuevo consumo. Es así como, de modo aproximado, un incremento considerable del dinero que provenga de las minas incrementa el consumo. En síntesis, quienes primero reciben el nuevo dinero aumentarán el gasto de acuerdo con sus preferencias, elevando los precios de estos bienes a costa del nivel de vida más bajo de quienes reciben el nuevo dinero al final o de aquellos que tienen ingresos fijos y que en modo alguno reciben el nuevo dinero. Más aún, los precios relativos cambiarán en el curso del alza general de precios, dado que el incremento del gasto se dirige más o menos a ciertos géneros de mercancías, de acuerdo con la idea de aquellos que adquieren el dinero, así que, los precios de mercado se elevarán más en ciertas cosas que en otras. Además, el alza general de los precios no será necesariamente proporcional al incremento de la oferta de dinero. En concreto, dado que aquellos que reciben el nuevo dinero apenas lo recibirán en la misma proporción de sus saldos de caja previos, sus demandas, y consiguientemente los precios, no se elevarán todos en el mismo grado. De este modo, en Inglaterra el precio de la carne podría triplicarse, mientras el precio del cereal no se incrementa más de un cuarto. Cantillon sintetizó su intuición de un modo espléndido al tiempo que insinuaba la importante verdad económica de que las leyes económicas son cualitativas y no cuantitativas. Un incremento del dinero que circula en un estado siempre causa un alza del consumo y un mayor nivel de gastos. Pero la subida de precios causada por este dinero no afecta por igual a todos los géneros de productos y mercancías de modo proporcional a la cantidad de dinero, a menos que lo que se añade persista en la misma circulación que el dinero anterior, es decir, a menos que aquellos que ofrecían en el mercado una onza de plata sean los mismos y los únicos que ofrecen ahora dos, una vez doblada la cantidad de dinero en circulación, y ese casi nunca es el caso. Pienso que, cuando en un estado se introduce un exceso de dinero, el nuevo dinero da un nuevo giro al consumo e incluso nueva velocidad a la circulación. Pero no es posible decir exactamente hasta qué punto. Y no solo eso, sino que, como observa el profesor Herbert, Cantillon aporta también un notable análisis proto-austriaco sobre los diferentes efectos del dinero que se destina al consumo y la inversión. Si los nuevos fondos se gastan en bienes de consumo, entonces los bienes se adquirirán, de acuerdo con la inclinación de aquellos que reciben el dinero, de modo que los precios de aquellos bienes sufrirán una presión al alza y cambiarán necesariamente los precios relativos. Si, por el contrario, el nuevo dinero llega primero a las manos de los prestamistas, estos aumentarán la oferta del crédito y rebajarán temporalmente el tipo de interés, incrementando por este medio la inversión. Frente a la superficial opinión común, reintroducida en economía en el siglo XX por John Maynard Keynes, de que el interés es un fenómeno puramente monetario, Cantillon sostiene que el tipo de interés viene determinado por el número de interacciones entre prestamistas y prestatarios, del mismo modo que se determinan los precios de los distintos bienes por la interacción de compradores y vendedores. Así, Cantillon señala que si la abundancia de dinero de un Estado llega a manos de los prestamistas, se producirá sin duda un descenso en el tipo de interés actual al aumentar el número de prestamistas, pero si quienes lo reciben son aquellos que lo gastan, producirá un efecto contrario y elevará el tipo de interés debido al aumento del número de empresarios cuya actividad se incrementará en razón de ese aumento del gasto, por lo que necesitarán pedir préstamos para ampliar sus empresas a toda clase de clientes. Un aumento de la oferta de dinero, por tanto, puede tanto rebajar como elevar temporalmente los tipos de interés, según quien reciba el nuevo Dain-Ro, prestamistas o gente que, por su recién hallada riqueza, se animará a pedir préstamos para nuevas empresas.
Además, en su análisis de la expansión del crédito al descender el tipo de interés, Cantillán aporta las primeras insinuaciones de la teoría austriaca posterior del ciclo de los negocios. Por otra parte, Cantillán realizó el primer análisis detallado de cómo la demanda de dinero, o más bien su contrario, la velocidad o celeridad de la circulación, afecta al impacto del dinero, y por lo tanto al movimiento de los precios. Según lo describe él mismo, una aceleración o mayor velocidad en la circulación del dinero en el intercambio es hasta cierto punto equivalente a un incremento del dinero real. Una de las razones por las que los precios no cambian en proporción exacta a una modificación en la cantidad del dinero son las alteraciones en la velocidad. Un río que corre y serpentea en su cauce no fluirá al doble de su velocidad cuando se le doble la cantidad de agua. Cantillán vio también que la demanda de saldos de caja dependerá de la frecuencia de los pagos que se hacen en la sociedad. Monroe resume así la posición de Cantillán: cuanto mayor sea el intervalo entre los pagos, mayores serán las cantidades que se han de acumular en manos de los que pagan, y tanto más dinero se necesita en el país. 10 Además, si la gente ahorra grandes sumas, puede que tengan que mantener encerrado el dinero durante largos periodos. Por otro lado, el desarrollo de sistemas más eficientes de liquidación de deudas, así como de papel moneda, economizará el dinero metálico. La celeridad en la circulación se incrementa por la práctica de compensar las cuentas entre los mercaderes y por la utilización de pagarés de banqueros y orfebres, dado que estos hombres no tienen una cantidad equivalente disponible. Cantillán sintetiza así su análisis sobre la interacción entre cantidad y velocidad. De acuerdo con los principios que hemos establecido, la cantidad de dinero que circula en el intercambio fija y determina en un estado todos los precios teniendo en cuenta la celeridad o lentitud de la circulación. Cantillán aportó también un hábil examen sobre las relaciones entre el oro y la plata, y defendió que los tipos de cambio entre los mismos fluctuaran libremente, atacando cualesquiera intentos, sobre todo los duraderos, por fijar el tipo de cambio entre ellos, ya que ese tipo se verá obligado a variar según el tipo del mercado. De este modo, Cantillán intuyó el problema que representa el querer mantener un patrón con paridades fijas entre dos metales preciosos. En términos generales, podemos entender el entusiasmo de Hayek cuando concluye que la teoría monetaria constituye indudablemente el mayor logro de Cantillán. Por lo menos en este campo, Cantillán fue sin duda la más grande de las figuras preclásicas, y en mucho sentido los autores clásicos no solo no pudieron superarle, sino que ni siquiera le igualaron. 8 Relaciones monetarias internacionales. Uno de los rasgos más notables, y ciertamente el que llama buena parte de la atención de los historiadores, de la extensa teoría monetaria de Cantillán es su pionero análisis de la tendencia hacia el equilibrio monetario internacional o el mecanismo de la libre circulación de metales y divisas que generalmente se atribuye a los últimos escritos de David Hume. Cantillán aplicó su microanálisis de los cambios en la oferta de dinero dentro de un país a los cambios en la distribución del dinero entre países. Durante más de 2 siglos los escritores y estadistas mercantilistas de Europa habían defendido una elevada oferta de moneda en el país como medio para fortalecer el poder del Estado, cada vez más convencidos de que, con escasas minas de oro o plata, una nación solo podía incrementar sus existencias de dinero mediante una favorable balanza comercial. Les parecía evidente que esta no era una política que todo país pudiera aplicar con éxito, ya que las balanzas comerciales, favorables, de unas naciones tendrían que compensarse necesariamente con las desfavorables de otras. Cada nación contribuiría a esta situación de desequilibrio por sí misma, en la medida en que cada una tratara de beneficiarse a costa de otras a través de políticas restriccionistas y bélicas. Pero en el fondo había un problema añadido, dado que la mayor parte de los escritores tenían escasa familiaridad con la teoría cuantitativa, o con el análisis del valor del dinero basado en la oferta-demanda, surgió una contradicción interna. Si un país trata de conseguir una balanza comercial favorable y de acumular moneda, este aumento de moneda elevará los precios menoscabará la capacidad competitiva a sus productos en los mercados mundiales y acabará con la balanza favorable. Nadie vio con la claridad de Cantillán el problema del dinero y de los pagos internacionales. Según él, el metal puede adquirirse, dentro de un país explotando las vetas de las minas, o mediante subsidios, guerras, pagos invisibles, préstamos, o bien a través de una favorable balanza comercial con otros países. Pero entonces, según el análisis del proceso de Cantillán, los propietarios de las minas o los exportadores gastarán o prestarán el dinero. Parte del desembolso del nuevo numerario se gastaría probablemente en el exterior y, además, el aumento de las existencias de dinero elevaría los precios en el interior reduciendo la capacidad competitiva de los bienes nacionales. Las exportaciones caerían y las importaciones de productos extranjeros más baratos se incrementarían, y el oro saldría del país, dando la vuelta a la balanza comercial favorable. En este sentido, Cantillán elaboró una teoría monetaria internacional grada en su análisis doméstico como auténtico pionero en la elaboración de una teoría sobre el equilibrio monetario internacional. Y es que el mercado mundial se empeñaba en frustrar, al menos a largo plazo, las pretensiones gubernamentales de intervenir y de asegurar balanzas comerciales favorables. Por otro lado,
Hay que notar que el análisis de Cantillon contenía el fundamento de las dos partes principales del mecanismo equilibrador de la libre circulación internacional de metal y divisas, el gasto de nuevos saldos de caja que incrementa las importaciones, y el alza de los precios interiores causado por una mayor oferta de dinero, el efecto precio que disminuye las exportaciones y acrecienta las importaciones. Richard Cantillon entendió la grave contradicción interna del mercantilismo, el aumento de moneda que eleva los precios y que de este modo acaba con la balanza de pago favorable originada por la moneda. Su equivocación consistió en aconsejar al rey que atesorase buena parte de las nuevas existencias para no forzar los precios al alza, equivocación, porque se supone que ese dinero acabará gastándose, con lo que se producirá inexorablemente la temida subida de precios. El profesor Salerno, no obstante, introduce una llamada de atención respecto a los encomios de que es objeto Cantillon, señalando que solo se le puede llamar teórico del semi-equilibrio, por cuanto no trazó un cuadro plenamente satisfactorio de la situación de equilibrio ni describió la economía mundial en cuanto tendente firmemente al equilibrio. De ahí que no ofreciera una teoría de la distribución internacional del oro y la plata en equilibrio. 12. Por el contrario, concebía la economía más bien como una sucesión sin fin de ciclos de desequilibrio que como una tendencia hacia el equilibrio. 12.9. La autorregulación del mercado no es el caso de perder tiempo en la estéril especulación sobre si Richard Cantillon fue o no mercantilista. Los escritores del siglo XVIII no se agrupaban a sí mismos en tales categorías. Si bien es cierto que, sin demasiada coherencia y en consonancia con las ideas de su tiempo sobre la construcción del Estado, aconsejó al rey que amasara un tesoro a partir de una balanza comercial favorable, sin embargo, toda la obra de Cantillon se movió en la dirección del comercio libre, del laissez-faire. Pues era evidente que las medidas mercantilistas acabarían destruyéndose a sí mismas. Lo importante es que Cantillon fue el primero en mostrar en detalle que todas las partes de la economía de mercado encajan en un modelo natural, autorregulador y equilibrador, donde la oferta y la demanda determinan los precios y salarios, y en definitiva las pautas de la producción. Los valores del consumidor, además, determinarían la demanda, y la población se adaptaría a factores culturales y económicos. Los elementos equilibradores dentro de la economía son los empresarios, que se adaptan, venciéndola, a la omnipresente incertidumbre del mercado. Y si la economía de mercado, no obstante el caos, que podría parecerse a observadores superficiales, es real y armónicamente autorreguladora, entonces la intervención del gobierno como tal es contraproducente o innecesaria. Salerno señala que, al menos en este sentido, el tratamiento de Cantillon fue inferior al ignorado panfleto de un autor desconocido inglés, Isaac Gebreis, The Systematic Theory of the Trade of the World, 1720. Gebreis resolvió el proceso del equilibrio y creyendo como creía en una tendencia firme hacia una posición de equilibrio, fue el primero en señalar que, en dicho equilibrio, los metales preciosos se distribuirían de acuerdo con la demanda internacional de los mismos. La demanda estaría incorporada en las actividades productivas de cada nación en particular. El panfleto de Gebreis permaneció inédito hasta que fue recuperado por el profesor Jacob Weinert a mediados del presente siglo. Isaac Gebreis, The Systematic Theory of the Trade of the World, ed. J. M. Letiche, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1954. Gebreis, de todas formas, fue inferior a Cantillon, al ofrecer un planteamiento agregativo, macroeconómico, en vez del pionero análisis microeconómico de procesos del segundo. Especialmente instructiva es la actitud de Cantillon hacia las leyes sobre la usura, esa controvertida cuestión que al final había acarreado un injustificado descrédito a todo el análisis económico de los escolásticos católicos medievales y renacentistas. Este sagaz mercader y banquero vio perfectamente que los tipos de interés concretos del mercado son proporcionales a los riesgos de impago que tiene que afrontar quien concede créditos. El interés elevado es el resultado del riesgo, no de la explotación o la opresión. Como escribiera Cantillon, todos los mercaderes de un estado tienen el hábito de prestar a los minoristas mercancías o productos durante un tiempo, y fijan en proporción la tasa de su beneficio o interés según el riesgo. Los tipos de interés elevados solo producen un pequeño beneficio, en razón de la elevada proporción de impago en los préstamos arriesgados. Cantillon observó también que los últimos escolásticos católicos estuvieron ocasionalmente de acuerdo en aceptar, aunque de mala gana, tipos de interés elevados para los préstamos arriesgados. Por lo demás, debe excluirse cualquier imposición de un interés máximo, ya que solo los prestamistas y los prestatarios pueden determinar sus propios temores y necesidades, pues sería difícil encontrar un límite preciso, toda vez que en realidad el negocio depende de los temores de los prestamistas y de las necesidades de los prestatarios. Finalmente, Cantillon comprobó que las leyes sobre la usura solo pueden restringir el crédito, y, por ello, elevar todavía más los tipos de interés en los inevitables mercados negros. De aquí que dichas leyes no consigan rebajar los tipos de interés, sino que más bien los elevan, porque las partes contratan obedientes a la fuerza de la competencia o el precio corriente establecido por la proporción de prestamistas o prestatarios, pactarán secretamente, así que esta limitación legal únicamente obstaculizará el comercio y elevará el tipo de interés en lugar de fijarlo.
10 Influencia. El pionero SI de Richard Cantillon se leyó con profusión y tuvo mucha influencia a lo largo de todo el siglo XVIII. Fue muy leído, como era costumbre en la época, en forma de manuscrito, clandestino, por gente literata, científica e intelectual interesada por el avance del pensamiento y los problemas prácticos del día. La extendida dependencia de tales manuscritos era el resultado de la severa censura francesa de aquel tiempo. Pero el SI fue ampliamente leído desde su redacción a principios de la década de 1730, y aún más tras su publicación en 1755. Fue leído con vehemencia y de principio a fin por la primera escuela de economistas, los fisiócratas, y también por su gran socio o compañero de viaje, a. R. J. Turgot. En aquella sociedad cosmopolita del siglo XVIII en la que los intelectuales ingleses y franceses se entremezclaban, el SI fue ciertamente leído e imitado por el eminente filósofo escocés David Hume. Además, posee el honor de ser uno de los escasos libros citados por el íntimo amigo de Hume, Adam Smith, cuyo excesivo sentido de sí mismo le impedía citar o reconocer a muchos predecesores. Es así como Cantillon alcanzó gran influencia entre los economistas continentales y británicos hasta la publicación de La riqueza de las naciones en 1776. Después de la publicación de esta obra, no obstante, el conocimiento e influencia de Cantillon cayó víctima de la generalizada costumbre post-smithiana de ignorar a cualquiera y a todo aquel que precediera a Adam Smith. El hábito general del siglo XIX de borrar el conocimiento de los economistas anteriores a Adam Smith cometió una grave injusticia con economistas precedentes y dio lugar a la errónea ilusión, todavía extensamente mantenida, de que la ciencia económica surgió de golpe de la cabeza de un único gran hombre, como se suponía que había surgido Atenea de la frente de Zeus, crecida y armada. Pero lo más perverso de este culto a Smith es que los economistas olvidados fueron, en muchos sentidos, bastante más sólidos que Adam Smith, así que, olvidándolos, se perdió, al menos durante un siglo, mucha buena economía. En varios sentidos, como veremos, Adam Smith desvió la economía de su recto camino, el representado por la tradición continental iniciada en los escolásticos medievales y tardíos, y continuada por los escritores franceses e italianos del siglo XVIII, llevándola hacia otro muy diferente y falaz. La economía clásica, smithiana, como hoy se la llama, se encenagó en análisis agregativos, en la teoría del valor basada en el coste de producción, en situaciones de equilibrio estático, en la división estática entre micro y macro, y en un completo bagaje de análisis holístico y estático. El desafortunado tachón de la economía pre-smithiana permitió a la economía clásica smithiana dominar y hacerse con el pensamiento económico a lo largo de 100 años. La revolución marginalista, de los años 1870, en particular la teoría austriaca iniciada en esa década, hizo que la economía del continente europeo regresara en muchos sentidos al recto camino presmitiano, individualista, micro y subjetivo del valor. No es casualidad que el mismo Cantillon fuese redescubierto en 1881 por el cuasi austriaco y revolucionario marginalista inglés W. Stanley Jevons, quien de modo loable ansiaba redescubrir economistas perdidos enterrados por la ortodoxia dominante Smith, Ricardo. Pero la economía, por desgracia, no se ha deshecho del bagaje Smith-Ricardo. La recuperación actual de la teoría austriaca y la búsqueda cada vez más afanosa de una salida a la ortodoxia contemporánea por parte de muchos economistas de la corriente principal es un intento de realizar completamente la promesa de la mal llamada revolución marginalista, realmente, una revolución individualista subjetiva, y por completar la expulsión del paradigma británico clásico. Capítulo 13 Fisiocracia. En la Francia de mediados del siglo XVIII la primera escuela consciente de pensamiento económico se desarrolló en Francia poco después de la publicación del SI de Cantillon. Se llamaron a sí mismos los economistas, pero más tarde se llamaron los fisiócratas, siguiendo su principal principio político-económico, fisiocracia, el gobierno de la naturaleza. Los fisiócratas contaron con un auténtico líder, el creador del paradigma fisiocrático, un propagandista principal y diversos discípulos bien situados, y editores de publicaciones periódicas. Los fisiócratas se promovían unos a otros, revisaban sus prolíficos trabajos entre sí en términos encendidos, se reunían con frecuencia y periódicamente en Salaans para hacer disertaciones y confrontar los ensayos de unos y otros, y por lo general se comportaron como un movimiento consciente. Contaron con un núcleo duro de fisiócratas y una penumbra de influyentes compañeros de viaje y simpatizantes. Por desgracia, los fisiócratas adoptaron las dimensiones de culto y de escuela, acumulando alabanzas serviles y acríticas sobre su líder, el cual, además de creador de un importante paradigma en el pensamiento económico, se convirtió en un gurú. El fundador, líder y gurú de la fisiocracia fue el Dr. François Quesnay, 1694-1774, espíritu incansable, carismático e intelectualmente curioso, típico de los intelectuales del siglo XVIII. Deslumbrado por las ciencias físicas, como lo es, tuvieron muchos intelectuales bajo la sombra del gran Isaac Newton. Quesnay, hijo de un próspero agricultor, leyó mucho en la carrera que eligió seguir, medicina. Afamado como cirujano y médico,
escribió obras de medicina y llegó a ser experto en ciencia agrícola, sobre cuya tecnología escribió. En 1749, a la edad de 55 años, Queney se convirtió en médico personal de la amante de Luis XV, Madame de Pompadour, y pocos años después también en médico personal del rey mismo. A finales de la década de 1750, mediado los 60 de edad, el Dr. Queney comenzó a introducirse en las cuestiones económicas. La fundación del movimiento fisiocrático puede fecharse actualmente con precisión en julio de 1757 cuando el gurú se encontró con su principal adepto y propagandista. Fue entonces cuando el Dr. Queney conoció al incansable, volátil, entusiasta y excéntrico Victor Riquetti, marqués de Mirabeau, 1715 a 89. Mirabeau, un aristócrata amargado y con tiempo libre a placer, acababa de publicar las primeras secciones de una obra compuesta de muchas otras, un bestseller titulado de modo grandilocuente El ami des hommes, el amigo de los hombres. Esta obra había encandilado a muchos franceses merced a su misma extravagancia y falta de sistema, así como a su curiosa utilización del estilo arcaico del siglo XVII. Cuando escribió El ami des hommes, Mirabeau era cuasi discípulo del último Cantillan, cuyo siglo hoy publicó. Sin embargo, el contacto con Queney le convirtió al poco en el principal hombre de vanguardia y propagandista del doctor. Las meditaciones de un, en apariencia, inocuo médico excéntrico se habían convertido ya en una escuela de pensamiento, una fuerza con la que contar. La elevada posición de los dos fundadores fisiócratas sirvió bien a su causa. El puesto crucial de Queney en la corte, así como la fama y posición aristocrática de Mirabeau, dieron al movimiento poder e influencia. Por otro lado, la economía política era peligrosa en aquella época de absolutismo y censura, así que Queney publicó prudentemente su obra. Bajo seudónimos o a través de sus discípulos. De hecho, Mirabeau fue encarcelado durante un par de semanas en 1760 por su libro Théorie de l'impôt, Teoría del impuesto, en concreto por su severo ataque a la imposición tributaria y al sistema financiero de arriendo de la tributación, en el que el rey vendía los derechos de recaudar impuestos a empresas o arrendatarios privados. Fue liberado, no obstante, gracias a los buenos oficios de Madame de Pompadour. Los fisiócratas dirigían sus operaciones a través de una serie de publicaciones y salones periódicos, algunos organizados en casa del Dr. Queney, el asistente más destacado a los seminarios de los martes por la tarde en casa del marqués de Mirabeau. Las principales figuras fisiocráticas fueron Pierre-François Mercier de la Rivière, 1720 a 93, cuyo El ordre natural et essentiel des sociétés politiques, El orden natural y esencial de las sociedades políticas, 1767, fue la obra más importante de filosofía política de la escuela. El sacerdote Nicolas Baudeau, 1730 a 92, editor y periodista de los fisiócratas, Guillaume François Letrosne, 1728 a 80, jurista y economista, y el miembro más joven del grupo, el secretario, editor y empleado del gobierno, Pierre Samuel Dupont de Nemours, 1739 a 1817, quien más tarde emigraría a los Estados Unidos para fundar la famosa familia fabricante de pólvora. En ningún otro sentido el aspecto de culto del grupo fisiocrático se mostró más crudamente que en los adjetivos utilizados con su maestro. Sus seguidores reivindicaron el parecido de Queney con Sócrates, y se refirieron habitualmente a él como el Confucio de Europa. Ciertamente, a pesar del hecho de que Adam Smith y otros hablaron de su gran modestia, el Dr. Queney se identificaba a sí mismo con la supuesta sabiduría y gloria del sabio chino. Mirabeau proclamó incluso que las tres invenciones principales en la historia del género humano eran la escritura, el dinero y el famoso diagrama de Queney, el tableau économique. La secta duró menos de 2 décadas, entrando en decadencia a partir de mediados de los años de 1770. Diversos factores dieron cuenta del precipitado declive. Uno fue la muerte de Queney en 1774 y el hecho de que en sus últimos años el médico hubiera perdido mucho interés en su culto, dedicándose de nuevo a las matemáticas, donde reivindicaba haber resuelto el viejo problema de la cuadratura del círculo. Además de esto, la caída en desgracia como ministro de finanzas de su compañero de viaje a R.J. Turgot 2 años después, y el infortunio que se acumuló por entonces sobre Mirabeau por una sucia campaña pública lanzada por su mujer e hijos, fueron la causa de que la fisiocracia perdiera influencia. La aparición el mismo año de la riqueza de las naciones de Smith resucitó de inmediato el desatinado hábito de ignorar todo el pensamiento presmitiano, como si la nueva ciencia de la economía política hubiese sido creada por una sola mano y ex nihilo por Adam Smith. 13.2 El laissez-faire y el libre comercio. El principal esfuerzo de los fisiócratas se desarrolló en dos áreas, la economía política y el análisis técnico-económico, pero la diferencia en la calidad de sus respectivas contribuciones es tan notoria que casi causa estupor. Ya que, si en economía política fueron por lo general perspicaces e hicieron importantes contribuciones, en economía técnica introdujeron algunas de las ilustres y a menudo fantásticas falacias que habrían de inundar la economía durante mucho tiempo. En economía política, los fisiócratas fueron de los primeros pensadores del laissez-faire, desechando con desdén todo el bagaje mercantilista.
Reclamaron una empresa interior y exterior libre así como un comercio liberado de subsidios, privilegios de monopolio o restricciones. Eliminando tales restricciones y extorsiones, el comercio, la agricultura y toda la economía florecerían. En relación con el comercio internacional, si bien los fisiócratas carecieron del mecanismo de comercio exterior por el libre movimiento de moneda del brillante y sofisticado Cantillán, tuvieron mucho más arrojo que él al desmontar todas las falacias y restricciones mercantilistas. Es absurdo y contradictorio, señalaban, que una nación pretenda vender mucho a países extranjeros y comprar muy poco. Vender y comprar son solo dos caras de una misma moneda. Además, los fisiócratas anticiparon la intuición económica clásica de que el dinero no es crucial, que a largo plazo los productos, bienes reales, se intercambian unos por otros, con el dinero únicamente como intermediario. Por lo tanto, el objetivo clave no es amasar metales preciosos, o seguir la quimera de una permanente balanza comercial favorable, sino poseer un alto nivel de vida en términos de productos reales. Pretender amasar metales significa que la gente de una nación renuncia a bienes reales en orden a adquirir mero dinero, de ahí que, en términos reales, antes pierda que gane riqueza. En efecto, la sola función del dinero es cambiarlo por riqueza real, y si la gente insiste en acumular un tesoro inútil de moneda, perderá riqueza constantemente. Cuando Turgot fue nombrado ministro de Finanzas en 1774, su primera acción fue decretar la libertad de importación y exportación de grano. El preámbulo de su edicto, redactado por su ayudante Dupont de Nemours, resumía la política de laissez-faire de los fisiócratas, y de Turgot, de manera rafina y sucinta. La nueva política de comercio libre, declaraba, se planeaba para animar y extender el cultivo de la tierra, cuyos productos son la más real y cierta riqueza de un Estado, para conservar la abundancia con graneros y merced a la entrada de cereal extranjero, para evitar que el grano caiga hasta un precio que desanime al productor, para desterrar el monopolio excluyendo la licencia privada en favor de una competencia libre y completa, y manteniendo entre los diferentes países esa comunicación de intercambio de excedentes por cosas necesarias que tanto se conforma al orden establecido por la divina providencia. Aunque los fisiócratas estuvieron oficialmente a favor de una libertad total de comercio, su obsesión, y esto refleja su a menudo fantástica economía, solía ser la anulación de todas las restricciones sobre la libre exportación del grano. Es comprensible que se concentraran en la eliminación de una restricción tan prolongada, pero parecieron mostrar poco celo por la libertad de importación de grano o por la libertad de exportación de manufacturas. Todo esto se manifestaba en el continuo entusiasmo de los fisiócratas por mantener elevados los precios agrícolas, casi un bien en sí mismo. En efecto, los fisiócratas no eran partidarios de las exportaciones de productos manufacturados en tanto que competían con y rebajaban el precio de las exportaciones agrícolas. El doctor Kennedy llegó incluso a escribir que feliz la tierra que no tenga exportaciones de manufacturas, porque las exportaciones agrícolas mantienen los productos del campo en un nivel demasiado alto como para permitir a la clase estéril vender sus productos en el exterior. Como veremos luego, estéril significaba por definición todo el que estuviese fuera de la agricultura. 13. Un precursor del laissez-faire, el marqués de Argenson. Si bien los fisiócratas fueron los primeros economistas en subrayar y desarrollar la causa a favor del laissez-faire, también contaron con distinguidos precursores entre los estadistas y mercaderes de Francia. Como hemos visto, el concepto de laissez-faire se desarrolló entre los liberales clásicos que se oponían al absolutismo de la Francia de finales del siglo XVII. Entre ellos había mercaderes tales como Thomas Legendre y funcionarios utilitaristas como Belesbat y Bois-Guilbert. Como puente entre los defensores del laissez-faire de la época del cambio al siglo XVIII y los fisiócratas de los años 1760 y 1770, hallamos al eminente estadista René Louis de Boyer de Paul May, marqués de Argenson, 1694 a 1757. Heredero de una larga lista de ministros, magistrados e intendants, la aspiración de Argenson era llegar a ser primer ministro y salvar a Francia mediante el laissez-faire de lo que él veía como inminente revolución. Lector voraz y escritor prolífico a lo largo de toda su vida, de Argenson solo publicó en vida unos pocos artículos en su Journal économique a principios de la década de 1750, artículos que no fueron impresos sino que circularon profusamente en forma manuscrita. Durante mucho tiempo, los historiadores consideraron erróneamente a de Argenson como el creador de la expresión laissez-faire en uno de los artículos de su Journal de 1751. Aunque de Argenson no fuera el inventor del término, laissez-faire fue su reiterada demanda a las autoridades francesas, demanda en la que insistió de continuo aun cuando sus ideas fueron rechazadas como excéntricas por todos sus colegas de gobierno. De joven, como intendante en la frontera flamenca, de Argenson quedó impresionado por lo que él veía que era la superioridad económica y social de los pueblos y mercados libres a lo largo de la frontera de Flandes. Entonces recibió la profunda influencia de los escritos de Fénelon, Belesbat y Bois-Guilbert. De Argenson consideraba el amor propio y el interés privado como el principal motivo de la acción humana, por cuanto desencadena la energía y la productividad en la búsqueda de la felicidad por parte de cada hombre. La vida social humana, para de Argenson, posee la
tendencia natural a una armonía inherente cuando se eliminan las limitaciones artificiales, la armonía artificial y los estímulos artificiales. Confiaba en un monarca ilustrado para eliminar estos subsidios y restricciones artificiales, y observaba que, en la sociedad ideal, el soberano tendría muy poco que hacer. Todo se malogra cuando la intromisión es excesiva. El mejor gobierno es el que menos gobierna. De este modo, de Argenson anticipaba la famosa frase atribuida a Thomas Jefferson. De Argenson concluía que, debería, dejarse que cada individuo trabaje en beneficio propio, en vez de padecer coacción e intromisiones impertinentes. Entonces todo irá bien. Prosigue luego ampliando la observación proto-aschequiana realizada por Belesbat, es precisamente esta completa libertad la que hace imposible una ciencia del comercio, en el sentido en que nuestros pensadores especulativos la entienden. Estos pretenden dirigir el comercio con sus órdenes y regulaciones, pero para hacer esto se necesitaría estar completamente familiarizado con los intereses involucrados en el comercio, entre un individuo y otro. En ausencia de tal conocimiento, ella, la ciencia del comercio, solo puede ser, en sus perniciosos efectos, mucho peor que la ignorancia. Por lo tanto, laissez-faire, on laissez-faire. 13.4 Ley natural y derechos de propiedad. Los fisiócratas no solo fueron sólidos defensores del laissez-faire, también apoyaron la acción del mercado libre y los derechos naturales de la persona y la propiedad. John Locke y los niveladores habían transformado en Inglaterra las nociones un tanto vagas y holísticas de la ley natural en los claros conceptos, firmemente individualistas, de los derechos naturales de cada ser humano no individual. Pero los fisiócratas fueron los primeros en aplicar plenamente los conceptos de derechos naturales y derechos de propiedad a la economía de libre mercado. En cierto sentido, completaron la labor de Locke e introdujeron el loquismo en la economía. Kennedy y los demás se inspiraron también en la versión de la ley natural típica de la Ilustración del siglo XVIII, según la cual los derechos individuales de la persona y de la propiedad se hallan profundamente insertos en un conjunto de leyes naturales impuestas por el Creador y que la razón humana puede claramente descubrir. Por tanto, en un sentido profundo, la teoría de los derechos naturales del siglo XVIII era una variante reelaborada de la ley natural escolástica medieval y postmedieval. Los derechos son claramente individualistas, no relativos a la sociedad o pertenecientes al Estado, y el conjunto de leyes naturales puede descubrirlo la razón humana. El protestante holandés del siglo XVII, en esencia un escolástico protestante, Hugo Grocio, muy influido por los escolásticos españoles tardíos, desarrolló una teoría de la ley natural que afirmaba de manera atrevida que en realidad la ley natural es independiente de la cuestión de si Dios la ha creado o no. El germen de esta idea se hallaban en Santo Tomás de Aquino y en escolásticos católicos posteriores, pero nunca había sido formulada tan clara y distintamente como lo hizo Grocio. O, para expresarlo en los términos que habían fascinado a los filósofos políticos desde Platón, ama Dios el bien porque de hecho es bueno, o algo es bueno porque Dios lo ama. Lo primero ha sido siempre la respuesta de aquellos que creen en la verdad y ética objetivas, esto es, que algo puede ser bueno o malo de acuerdo con las leyes objetivas de la naturaleza y la realidad. Lo segundo ha sido la respuesta de los fideístas, que no creen que exista ningún derecho o ética objetiva, que solo la pura voluntad arbitraria de Dios, manifestada en la revelación, puede hacer que las cosas sean buenas o malas para el género humano. La de Grocio fue la declaración definitiva de la posición objetivista y racionalista, toda vez que para las leyes naturales pueden ser descubiertas por la razón humana, y la Ilustración del siglo XVIII fue esencialmente la prolongación del esquema grociano. La Ilustración añadió Newton a Grocio y su visión del mundo como un conjunto de leyes naturales armónicas que interactúan entre sí con toda precisión aunque no mecánicamente. Pero mientras que Grocio y Newton fueron fervientes cristianos, como casi todo el mundo en su época, el siglo XVIII, partiendo de sus premisas, cayó fácilmente en el deísmo, según el cual Dios, el gran relojero, o creador de este universo de leyes naturales, desaparece inmediatamente de la escena y deja que su creación funcione por sí misma. No obstante, desde el punto de vista de la filosofía política poco importa, vea si Kennedy y los demás, Dupont era de extracción hugonote, eran católicos o deístas, ya que, dada su visión del mundo, su actitud respecto a la ley natural y los derechos naturales podía ser la misma en ambos casos. Mercier de la Riviere señalaba en su L. Ordre Notarel que el plan general de la creación de Dios había proporcionado leyes naturales para el gobierno de todas las cosas, y que seguramente el hombre no puede ser una excepción a aquella regla. El hombre solo necesita conocer mediante su razón las condiciones que conducirán a su mayor felicidad y luego seguir ese camino. Todos los males del género humano derivan de la ignorancia o de la desobediencia a esas leyes. En la naturaleza humana, el derecho de autoconservación implica el derecho a la propiedad, y cualquier propiedad individual de los productos humanos procedentes de la tierra requiere la propiedad de la tierra misma. Pero nada sería el derecho a la propiedad sin la libertad de uso de la misma, así que la libertad se deriva del derecho a la propiedad. Los individuos prosperan como animales sociales que son, y mediante el comercio e intercambio de propiedad se maximiza la felicidad de todos. Además,
puesto que las facultades de los seres humanos son por naturaleza diversas y distintas, de un derecho igual a la libertad de cada hombre surge una desigualdad de condición. En este sentido, los derechos de propiedad y los mercados libres, concluía Mercier, constituyen un orden social natural, evidente, simple, inmutable y conducente a la felicidad de todos. Ahora bien, como afirmaba Queneau en su Le droit naturel, el derecho natural, todo hombre posee un derecho natural al libre ejercicio de su facultades siempre que no las emplee en perjuicio de sí mismo o de otros. Este derecho a la libertad implica como corolario el derecho a la propiedad, y la única función del gobierno es defender ese derecho. Muchos gobernantes de Europa quedaron fascinados o preocupados por esta nueva doctrina de moda de la fisiocracia y se esforzaron por saber de ella a través de sus principales teóricos. El delfín de Francia se quejó una vez a Queneau de la dificultad de ser rey, el médico le replicó que eso era muy sencillo. ¿Qué haríais entonces?, preguntó el delfín, si fueseis rey. Nada, fue la sincera, cruda y grandiosa respuesta liberal del doctor Queneau. Pero, en ese caso, ¿quién gobernaría?, balbuceó el delfín. La ley, esto es, la ley natural, fue la aguda pero sin duda insatisfactoria respuesta de Queneau. Una respuesta parecida resultó igualmente insatisfactoria a Catalina la Grande, zarina de todas las Rusias, la cual mandó llamar a Mercier de la Riviere, jurista y, a su tiempo, intendant, gobernador, de Martinica, para que la instruyese en el modo de gobernar. Ante la insistencia de la zarina sobre el fundamento de la ley, Mercier le contestó, ha de fundarse, sobre una sola cosa, madame, la naturaleza de las cosas y del hombre. Pero, entonces, ¿cómo puede un rey conocer qué leyes dar a su pueblo?, prosiguió la zarina. A lo que Mercier respondió agudamente, dar o hacer leyes, madame, es una tarea que Dios no ha dejado a nadie. Ah, ¿quién es el hombre, para creerse capaz de dictar leyes a seres a los que no conoce? La ciencia del gobierno, añadió Mercier, consiste en estudiar y reconocer las leyes que Dios ha grabado con tanta evidencia en la misma constitución del hombre cuando le dio la existencia. Mercier añadió el pertinente aviso, pretender ir más allá de esto sería gran desgracia y una empresa destructiva. La emperatriz fue cortés, pero no le hizo ninguna gracia. Mercier, replicó bruscamente, estoy encantada de haberos escuchado. Os deseo un buen día. 13.5 El impuesto único sobre la tierra. Los liberales de los derechos naturales y del laissez-faire se enfrentan siempre a diversos problemas o lacunae en su teoría. Uno de ellos son los impuestos. Si cada individuo ha de poseer derechos de propiedad inviolables, y tales derechos han de ser garantizados por el gobierno, la imposición tributaria, en sí misma una transgresión de los derechos de propiedad, plantea un problema inmediato a los teóricos del laissez-faire. ¿Por qué? ¿A cuánto deben ascender esos impuestos y quién tiene que pagarlos? El liberalismo clásico, por muy imperfecto que fuese, había nacido en Francia como oposición al absolutismo estatista del rey Luis XIV en las postreras décadas del siglo XVII y primeros años del XVIII. Una de las ideas preferidas de estos liberales, tal como la expusieron entre otros el mariscal Vauban y el señor de Bois-Guilbert, fue la referente al impuesto único, un impuesto proporcional a la renta o a la propiedad. La idea era que este impuesto sencillo, directo y universal sustituyera la monstruosa y dañina red de tributación que se había desarrollado en Francia a lo largo del siglo XVII. Para resolver el problema de los impuestos, el doctor Queneau y los fisiócratas idearon su original impuesto único, el impôt unique, un único impuesto sobre la tierra. La idea era que el impuesto fuese bajo y proporcional, limitado a un impuesto sobre la tierra y sobre los propietarios de tierras. La razón fundamental del impôt unique dimana de la singular concepción fisiocrática según la cual solo la tierra es productiva. La tierra produce porque crea la materia, mientras que todas las demás actividades, como la industria, el comercio, las manufacturas, los servicios, etc., son estériles, aunque reconocidamente útiles, porque solo trasiegan o transforman la materia, no la crean. Dado que únicamente la tierra es productiva y el resto de actividades son estériles, se sigue, según los fisiócratas, que cualesquiera otros impuestos se liquidarán trasladándose a la tierra, a través del sistema de precios. Por tanto, la opción es, o gravar la tierra indirecta y remotamente, al tiempo que se dañan y trastrocan las actividades económicas, o gravar la tierra abierta y uniformemente mediante un impuesto único, liberando así a la actividad económica de una temible carga impositiva. Desde el punto de vista de la teoría económica, el famoso dogma fisiocrático de que solo la tierra es productiva debe considerarse fantástico y absurdo. Supone, ciertamente, un enorme retroceso con respecto a Cantillon, quien señalaba la tierra y el trabajo como los factores productivos originales, y a los empresarios como el motor de la economía de mercado que ajusta los recursos a las demandas de los consumidores y a la incertidumbre del mercado. Seguramente sea verdad que la agricultura fuese la principal ocupación del momento y que la mayor parte del comercio fuera el transporte y venta de productos agrícolas, pero esto apenas salva o excusa el absurdo de la doctrina de la tierra como único factor productivo. Es posible que una explicación de esta extraña doctrina pueda hacer aplicar a los fisiócratas la intuición del profesor Roger Garrison sobre la visión básica del mundo de Adam Smith.
Smith, en una versión menos disparatada de la tendencia fisiocrática, sostenía que solo la producción material, en contraste con los servicios intangibles, es productiva, mientras que los servicios inmateriales son improductivos. Garrison señala que el contraste aquí no es realmente entre bienes y servicios materiales e inmateriales, sino entre bienes de capital y bienes de consumo, que básicamente son o servicios directos o una corriente de servicios disponibles en el futuro. De aquí que, para Smith, el trabajo productivo sea solo el esfuerzo que se invierte en bienes de capital para elevar la capacidad productiva en el futuro. El trabajo en el servicio directo a los consumidores es improductivo. En suma, Smith, a pesar de su reputación como defensor del mercado libre, se niega a aceptar las asignaciones del mercado libre para la producción destinada al consumo frente a los bienes de capital, preferiría más inversión y crecimiento del que prefiere el mercado. Análogamente, tal vez podría defenderse que los fisiócratas sostuvieran un punto de vista parecido. Los fisiócratas también hicieron hincapié en los bienes materiales, y la agricultura era el principal producto material. Insistían en la necesidad del crecimiento económico, de una inversión y producción nacionales cada vez mayores y, en particular, de inversiones crecientes en agricultura. En realidad, los fisiócratas no estaban convencidos de la opción por el mercado libre, y deseaban fortalecer la demanda de los consumidores especialmente de productos agrícolas. Según los fisiócratas, un elevado consumo de productos del campo es beneficioso, mientras que un alto consumo de bienes manufacturados promovería gastos improductivos y expulsaría las deseables compras de productos agrícolas. Algunos economistas han llegado incluso a especular que a los fisiócratas les hubiera encantado una política de subvención de los precios agrícolas. El profesor Spiegel cree que si los fisiócratas se hubiesen enfrentado a la opción entre el laissez-faire y la intervención en favor de la subvención de los precios agrícolas, habrían elegido la intervención. El medio de resolver el principal problema económico que tenían en mente era el desarrollo de la agricultura doméstica más bien que una confianza incondicional en la iniciativa privada dentro de un entramado competitivo. 3. Quizás la sugerencia de aplicar la observación de Garrison se base en la actitud común de Smith y de los fisiócratas frente a las leyes de la usura. A pesar de su defensa generalmente coherente de los derechos de propiedad, absolutos e inviolables, y de la libertad de comerciar dentro y fuera de la nación, Kennedy y los fisiócratas defendieron las leyes de la usura, negando la libertad de prestar y de tomar prestado. Adam Smith sufrió un extravío parecido. Smith, según veremos más adelante, capítulo 16, como señala Garrison, adoptó su posición en un esfuerzo consciente por desviar el crédito de los especuladores y consumidores, improductivos, de alto riesgo y pagadores de elevado interés hacia inversores, productivos, de bajo riesgo. De igual forma, Kennedy denunció las restricciones a la inversión y el crecimiento de capital resultantes de los elevados tipos de interés y de la competencia de prestatarios improductivos que no dejaban sitio al crédito que de otro modo iría hacia una agricultura capitalizada. Las leyes de usura se apoyaban en los fundamentos morales tradicionales de la supuesta esterilidad del dinero. Mas, para los fisiócratas, toda actividad excepto la agricultura es improductiva, de modo que el problema es más bien la competencia que los préstamos a tales actividades hacen al sector productivo. Tal como Elizabeth Fox Genovese lo expresa, Kennedy arguye que el tipo de interés elevado constituye ni más ni menos que un impuesto sobre la vida productiva de la nación, tanto sobre quienes no piden préstamos como sobre los que los piden. Es verdad que parte de la atención fisiocrática se dirigía hacia la deuda gubernamental, y es cierto que la deuda del gobierno eleva los tipos de interés y desvía el capital de los sectores productivos a los improductivos. Pero hay dos fallos en este planteamiento. Primero, no toda la deuda no agrícola es deuda del Estado, y, por lo tanto, no todo interés más alto constituye un impuesto sobre los productores. Esto nos devuelve a la excéntrica visión de los fisiócratas de que solo la tierra es productiva. Las leyes de usura no solo empeorarían la deuda del gobierno, sino también otras formas de pedir préstamos. Y segundo, parece extraño admitir la deuda del gobierno y después tratar de compensar sus efectos mediante la burda pretensión de imponer limitaciones a la usura. Con toda seguridad, sería más sencillo, más directo y menos distorsionador atacar el problema en su fuente y reclamar la eliminación de la deuda del gobierno. Las leyes de usura solo empeoran las cosas y dañan el crédito libre y productivo. De este modo, Kennedy, el mismo hijo de un próspero agricultor, se preocupó mucho más de incentivar el crédito a los agricultores y mantener alejados a los prestatarios competitivos que de poner coto a la deuda del gobierno. Existe otra manera de explicar la actitud fisiocrática en relación con la tierra como único factor productivo. Y consiste en centrarse en el input unique propuesto. Más concretamente, los fisiócratas sostenían que las clases productivas son los agricultores, que reciben la tierra en alquiler de los propietarios y que son los que realmente las cultivaban. Los propietarios solo son parcialmente productivos, lo de parcialmente viene de los adelantos de capital que harían a los agricultores. Sin embargo, los fisiócratas estaban seguros de que los reembolsos de los agricultores se pierden por su competencia en alquilar tierras, de modo que en la práctica todo el producto neto, produit net, el único producto neto en la sociedad, es cosechado por los propietarios de tierras de la nación.
Por lo tanto, el impuesto único debería ser un impuesto proporcional gravado solo a los propietarios de tierras. El profesor Norman J. Ware ha interpretado la fisiocracia y su insistencia en que solo la tierra es productiva simplemente como una racionalización de los intereses de las clases de los propietarios de tierras. Esta hipótesis ha sido adoptada seriamente por muchos historiadores del pensamiento económico. Podemos, sin embargo, preguntarnos, ¿qué clase de doctrina al servicio de uno mismo dice, por favor, graben todos los impuestos sobre mí? Los beneficiarios de las políticas fisiocráticas serían seguramente todas las clases económicas excepto los propietarios de tierras, incluida la propia clase de los agricultores del Dr. Kenney. 5.13. 6. Valor objetivo y coste de producción. Aunque los fisiócratas mantenían acertadas opiniones en puntos de economía política y sobre la importancia del mercado libre, sus contribuciones características en el campo de la técnica económica no solo eran incorrectas, sino que en ciertos casos resultaron ser un auténtico desastre para el futuro de la disciplina económica. Así, durante siglos, la principal corriente de pensamiento económico, contenida normalmente en tratados escolásticos, sostuvo que el valor y, por tanto, los precios de los bienes se determinan en el mercado por la utilidad y escasez, esto es, por las valoraciones del consumidor sobre una determinada oferta de un producto. La economía escolástica y postescolástica había resuelto básicamente la antigua paradoja del valor de los diamantes y el pan, o de los diamantes y el agua, como es que el pan, tan útil al hombre, vale bien poco en el mercado, mientras que los diamantes, una simple frivolidad, son tan caros. La solución era que si se tienen en cuenta las cantidades de la oferta, la aparente contradicción entre el valor en uso y el valor en cambio desaparece. Porque la oferta de pan es tan abundante que cualquier hogaza tendrá un valor despreciable, en uso o en cambio, mientras que los diamantes son tan escasos que representarán un alto valor en el mercado. El valor, pues, no pertenece en abstracto a una clase de bienes, es atribuido por los consumidores a unidades reales, específicas, y depende inversamente de la oferta del bien. Lo único que faltaba para completar la explicación era la intuición marginal que aportarían los austríacos y otros neoclásicos en la década de 1870. Los escolásticos vieron que la utilidad de cualquier bien disminuye a medida que se incrementa su provisión, lo único que faltaba era el análisis marginal de que las compras y valoraciones del mundo real se centran en la unidad siguiente, la unidad marginal del bien. Disminuir la utilidad es disminuir la utilidad marginal. Pero mientras que aún faltaba coronar la teoría basada en la utilidad y el valor subjetivo, lo conseguido era suficiente para aportar una explicación convincente del valor y del precio. A pesar de su problemática introducción del valor intrínseco, como cantidad de tierra y de trabajo en la producción, Cantillon se había mantenido en esta tradición escolástica tardía y proto-austriaca, y había aportado efectivas contribuciones a la misma, en particular en el estudio del dinero y de la empresa. Fueron los fisiócratas quienes rompieron con siglos de sólido razonamiento económico y quienes contribuyeron a lo que se convertiría, en manos de Smith y Ricardo, en una destrucción reaccionaria y oscurantista del correcto análisis del valor. El Dr. Kenney comienza su análisis del valor desatendiendo siglos de teoría del valor y separando trágicamente los conceptos de valor en uso y valor en cambio. El valor en uso refleja las necesidades y deseos individuales de los consumidores, pero, de acuerdo con Kenney, estos valores en uso de los diferentes bienes guardan poca relación o ninguna unos con otros y, por tanto, con los precios. El valor en cambio, o los precios relativos, por otra parte, no guardan relación con las necesidades del hombre o con los acuerdos entre vendedores y compradores. Por el contrario, Kenney, el pretendido científico, rechaza el valor subjetivo e insiste en que los valores de los bienes son objetivos y se hallan místicamente incorporados en los diversos bienes más allá de las valoraciones subjetivas de los consumidores. Esta incorporación objetiva, según Kenney, es el coste de producción, que de algún modo determina el precio fundamental de cada bien. Incluso para Cantillon era cierto que este coste de producción objetivo está al parecer determinado de algún modo externamente, desde fuera del sistema. 13.7 El tableau économique menos ruinoso para el desarrollo de la economía que su falacia del coste de producción o trabajo productivo, aunque más irritante hoy día, fue el tableau économique de Kenney, la invención que su glorificador Mirabeau denominó uno de los 3 grandes inventos humanos de todos los tiempos. El tableau, publicado por vez primera en 1758, era un mapa incomprensible, un auténtico galimatías que pretendía representar el flujo de gastos de una clase económica hacia otra. Rechazado generalmente en su día por ampuloso e irrelevante, ha sido redescubierto por los economistas del siglo XX, fascinados por su propio carácter incomprensible. Tanto mejor para publicar artículos sobre él. El tableau économique del Dr. Kenney ha sido aclamado por anticipar muchos de los más apreciados desarrollos de la economía del siglo XX, conceptos agregativos, análisis de input-output, econometría, representación de la corriente circular del equilibrio, el énfasis de Keynes sobre el gasto y la demanda del consumidor y el keynesiano multiplicador.
En años recientes, se han utilizado con afecto decenas de miles de palabras tratando de conjuntar lo que pretendía decir el tableau, y en hacerlo concordar con las propias cifras y con la economía del mundo real. En la medida en que el tableau anticipa todos estos desarrollos, tanto peor para el precursor y para el producto ulterior. Es cierto que el tableau muestra que, en última instancia, bienes reales se intercambian por bienes reales con el dinero como intermediario, y que en el mercado todo el mundo es a la vez consumidor y productor. Pero estos sencillos hechos se conocían desde hacía siglos, y los mapas, las líneas, Kenney apreciaba los zigzag y los números solo pueden oscurecer, no destacar, su importancia. A lo sumo, el mapa elabora patrones de gastos e ingresos sin ningún propósito. 6. Además, el tableau es holístico, agregativo y macroeconómico, sin ningún fundamento sólido en el individualismo metodológico de la buena microeconomía. El tableau no solo introdujo en la economía un pensamiento infundado y poco sólido, también acumuló males para el futuro al anticipar el keynesianismo, ya que glorificaba los gastos, incluso el consumo, y le preocupaban los ahorros, que tendía a considerar como perjudiciales para la economía al hacer que la corriente circular constante del gasto fluyera hacia el exterior. Este énfasis sobre la vital importancia de mantener el gasto pecaba de defectuoso y superficial al ignorar dos consideraciones fundamentales, que el ahorro se gasta en bienes de inversión y que la clave de la armonía y del equilibrio es el precio. Un gasto menor puede equilibrarse siempre con facilidad en el mercado a través de una caída de los precios. Puede mantenerse como verdadera ley que cualquier representación o análisis del sistema económico que deje de considerar los precios solo puede ser una excentricidad, y el tableau económico fue el primero, y no el último, modelo económico que hizo precisamente eso. Por cierto, el Dr. Kenney confirió a su modelo circular de la corriente su propio giro fisiocrático. Era especialmente importante mantener el gasto en los productos agrícolas, productivos, y evitar la desviación del mismo hacia productos estériles e improductivos, es decir, hacia cualquier otra cosa. Evidentemente, cuando Keynes resucitó un análisis similar, lograría evitar el sesgo fisiocrático. Si los méritos analíticos de los conceptos macro, los análisis de input-output y la econometría son altamente dudosos, lo son aún más si los números son incorrectos. Y las cifras de Kenney son espurias, para la Francia de su tiempo o de cualquier otra época. El pretendido gran matemático cometió muchos errores elementales en aritmética en las representaciones gráficas de su querido tableau. En el mejor de los casos, pues, el tableau era ampuloso y frívolo, en el peor, falso, fuente de error y decepcionante. El tableau no hizo sino disminuir y desviar la atención del análisis y la auténtica visión económica. Después de contemplar esta pieza de egregia locura, es un alivio volverse al severo ataque satírico al tableau de un estatista conservador contrario a los fisiócratas, el procurador Simon Nicholas Henry Linget, 1736-94. En su Réponse aux actes modernes, respuesta a los doctores modernos, 1771, Linget empieza ridiculizando la idea de que los fisiócratas no eran un culto o secta. Las pruebas lo demuestran, vuestras misteriosas palabras, fisiocratie, produit net, vuestra jerga mística, ordre, Sainz, Lemaitre, el maestro, los títulos de Joux, nor que muestran vuestros patriarcas, vuestras guirnaldas esparcidas por las provincias sobre personas oscuras aunque distinguidas. ¿No es eso una secta? Poseéis un grito de guerra, estandartes, una marcha, un trompeta, Dupont, un uniforme para vuestros libros y un símbolo, como los francmasones. ¿No es eso una secta? No bien alguien toca a uno de vosotros, todos se abalanzan en su ayuda. Todos vosotros os alabáis y glorificáis unos a otros y atacáis e intimidáis a vuestros oponentes en términos desmedidos. Después, Linget vuelve su desdeñosa atención hacia el tableau, afectáis un tono inspirado y debatís sobre el día en concreto en que nació el símbolo de vuestra fe, la obra maestra, el tableau economique, un misterio tan misterioso que ingentes volúmenes no pueden explicarlo. Es como el Corán de Mahoma. Os morís de ganas por entregar vuestras vidas por vuestros principios y habláis de vuestro apostolado. Atacáis a Galliani y a mí porque no mostramos reverencia alguna por ese ridículo jeroglífico que es vuestro santo evangelio. Confucio redactó una tabla, el I Ching, de 64 términos, conecta dos también por líneas, para mostrar la evolución de los elementos, y vuestro tableau económique es, con toda justicia, comparado a él, aunque llega muchos siglos tarde. Los dos por igual son ininteligibles. El tableau es un insulto al sentido común, a la razón y a la filosofía, con sus columnas de cifras de reproducción neta que terminan siempre en cero, chocante símbolo del fruto de las investigaciones de cualquiera que sea lo bastante simple como para tratar en vano de entenderlo. 13. 8. Estrategia e influencia. Un problema que cualquier pensador liberal del laissez-faire debe encarar es, concedido que la intervención del gobierno ha de ser mínima, ¿qué forma debe adoptar ese gobierno? ¿Quién debe gobernar? Para los liberales franceses de finales del XVII o del XVIII solo parecía existir una respuesta: el gobierno está y estará siempre dominado por un monarca absoluto. Los rebeldes opositores habían sido aplastados a principios y mediados del siglo XVII, y desde entonces solo era pensable una respuesta:
hay que convertir al rey a las verdades y a la sabiduría del laissez-faire. Cualquier idea de instigar o poner en marcha un movimiento de oposición en masa contra el rey estaba sencillamente fuera de cuestión, no era parte de ningún diálogo imaginable. Los fisiócratas, igual que los primeros liberales clásicos del siglo XVIII, no eran simples teóricos. La nación había ido mal y ellos poseían una alternativa política que trataban de promover. Pero si la monarquía absoluta era la única forma concebible de gobierno para Francia, la única estrategia de los liberales era sencilla, al menos sobre el papel, convertir al rey. De este modo, la estrategia de los liberales clásicos, desde los esfuerzos del abate Claude Fleury y su capaz discípulo, el arzobispo Fénelon, a finales del siglo XVII, a los fisiócratas y a Turgot a finales del XVIII, fue convertir al gobernante. Los liberales estaban bien situados para perseguir la estrategia de lo que podría llamarse su proyectada revolución desde arriba, pues ocupaban buenas posiciones en la corte. El arzobispo Fénelon puso sus esperanzas en el Delfín, educando al duque de Borgoña como un ardiente liberal clásico. Pero hemos visto que estos planes cuidadosamente trazados se hicieron añicos cuando el duque murió por enfermedad en 1711, solo 4 años antes de la muerte del propio Luis. Medio siglo después, el doctor Kenney, con la ayuda de una dama del rey, esta vez Madame de Pompadour, utilizó su posición en la corte para tratar de convertir al gobernante. El éxito en Francia solo fue parcial. Cuando Turgot, que estaba de acuerdo con los fisiócratas en el laissez-faire, fue nombrado ministro de Finanzas, comenzó a poner en marcha amplias reformas liberales, pero topó enseguida con un muro de oposición atrincherada que, solo 2 años después, le arrebataría el cargo. Sus reformas fueron airadamente derogadas. Los principales fisiócratas fueron desterrados por el rey Luis XVI, se suprimió al punto su publicación periódica y se ordenó a Mirabeau que cancelara sus famosos seminarios de la tarde del martes. La estrategia de los fisiócratas resultó un fracaso, pero en este fracaso hubo algo más que los caprichos de un monarca particular. Porque, aunque Sepiu da convencer al monarca de que la libertad conduce a la felicidad y prosperidad de sus súbditos, sus propios intereses están con frecuencia en maximizar las exacciones del Estado, por tanto, su propio poder y riqueza. Además, el monarca no gobierna solo, sino como cabeza de una coalición dominante de burócratas, nobles, monopolistas privilegiados y señores feudales. Gobierna, en suma, como cabeza de una élite de poder o clase gobernante. Es teóricamente concebible pero apenas probable que un rey y el resto de la clase gobernante se decidan a abrazar una filosofía económica que terminará con su poder y que, de hecho, les arrebatará los negocios. Ciertamente no sucedió así en Francia, de modo que, tras el fracaso de los fisiócratas y de Turgot, sobrevino la Revolución Francesa. En todo caso, los fisiócratas trataron de convencer a algunos gobernantes, aunque no al monarca de Francia. Su principal discípulo entre los gobernantes del mundo, y uno de los más entusiastas y amables, fue Karl Friedrich, margrave del ducado alemán de Baden, 1728 a 1811. Convertido por las obras de Mirabeau, el margrave escribió un resumen sobre la fisiocracia y pasó a intentar instaurar el sistema en su reino. El margrave propuso a la dieta alemana el comercio libre del cereal y en 1770 introdujo el impôt unique del 20% del producto neto agrícola en 3 poblaciones de Baden. El experimento lo dirigía él. Principal ayudante del margrave, el entusiasta fisiócrata alemán Johann Auguste Flettwein, 1731 a 1802, profesor de economía en la Universidad de Gießen. El experimento, no obstante, se abandonó a los pocos años en 2 poblaciones, aunque el impuesto único continuó en la ciudad de Dietlingen hasta 1792. Durante algunos años el margrave también se trajo a Dupont de Nemours como consejero y tutor de su hijo. En un famoso encuentro, el ferviente margrave de Baden preguntó a su maestro Mirabeau si el ideal fisiócrata hacía o no innecesarios a los soberanos. Quizá todos ellos podrían reconvertirse. El margrave había adivinado el núcleo anárquico, o al menos republicano, que subyacía a la doctrina libertaria del laissez-faire y de los derechos naturales. Pero Mirabeau, entregado como todos los fisiócratas a la monarquía absoluta, retrocedió, recordando severamente a su joven pupilo que aunque el papel del soberano estuviese idealmente limitado, todavía sería el propietario del dominio público y el defensor del orden social. Otros varios gobernantes de Europa cuando menos chapotearon en la fisiocracia. Uno de los más ávidos fue Leopoldo II, gran duque de Toscana, más tarde emperador de Austria, que ordenó a sus ministros que consultaran con Mirabeau y llevó a cabo algunas de las reformas fisiocráticas. Un compañero de viaje fue el emperador José II de Austria. Otro entusiasta fisiócrata fue Gustavo III, rey de Suecia, que confirió a Mirabeau la gran cruz de la recién creada Orden de Waasa en honor de la agricultura. Dupont, por su parte, fue nombrado caballero de la Orden. De un modo más práctico, cuando la publicación periódica fisiocrática fue suprimida con ocasión de la caída de Turgot, el rey Gustavo y el margrave de Baden se unieron para encargar a Dupont la edición de una publicación periódica que saldría a la luz en sus reinos.
Pero con el inicio de la Revolución Francesa la apelación fisiocrática a la monarquía perdió el poco efecto que pudiera tener. En efecto, tras la Revolución, la fisiocracia, con su tendencia pro-agrícola y su entrega a la monarquía absoluta, quedó desacreditada en Francia y en el resto de Europa. 13.9 Daniel Bernoulli y la fundación de la economía matemática. No debiéramos abandonar el tableau sin mencionar a un contemporáneo franco-suizo de Cantillon que prefiguró el tableau en un único sentido, del puede decirse que es el fundador, en el sentido más amplio, de la economía matemática. Como tal, su obra contenía algunos de los defectos y falacias típicos de este método. Daniel Bernoulli, 1799 a 82, nació en el seno de una familia de distinguidos matemáticos. Su tío, Jacques Bernoulli, 1654 a 1705, fue el primero en descubrir la teoría de la probabilidad, en su obra en latín Ars Conjectandi, 1713, y su padre Jean, 1667 a 1748, fue uno de los primeros que desarrollaron el cálculo, un método que había sido descubierto a finales del siglo XVII. En 1738, Daniel, tratando de solucionar un problema de teoría de la probabilidad y de teoría de los juegos mediante el uso del cálculo, tropezó con el concepto de la ley de la disminución de la utilidad marginal del dinero. El ensayo de Bernoulli se publicó en latín como artículo en un libro académico. 8. Es probable que Bernoulli no conociese el descubrimiento de una ley parecida cerca de 2 siglos antes, aunque no en forma matemática, por los escolásticos españoles de Salamanca Tomás de Mercado y Francisco García. Es cierto que no manifestó familiaridad alguna en absoluto con sus teorías monetarias o con cualquier otro aspecto de la economía relacionado con ello. Y, siendo como era matemático, erró su objetivo al introducir la forma de la ley de la utilidad marginal decreciente que volvería para dominar el pensamiento económico en siglos futuros. Y es que el uso de la matemática lleva necesariamente al economista a distorsionarla realidad al adaptar la teoría al simbolismo y la manipulación matemática. La matemática se vuelve dominante y la realidad de la acción se pierde. Un error fundamental de la formulación de Bernoulli fue disponer su simbolismo en una proporción o forma fraccional. Si nos empeñamos en poner en forma simbólica el concepto de disminución de la utilidad marginal del dinero para cada individuo, podríamos decir que, si la riqueza de un hombre, o todos los activos monetarios en un tiempo cualquiera es X y la utilidad o satisfacción se designa como U y sí. Es el símbolo universal del cambio, que disminuye a medida que se incrementa, pero incluso esta formulación relativamente inocua sería incorrecta, porque la utilidad no es una cosa, no es una entidad medible, no puede ser divisible, por lo tanto, no es legítimo ponerla en forma de proporción, como numerador de una fracción inexistente. La utilidad no es ni una entidad medible ni, incluso aunque lo fuese, podría ser conmensurable con la unidad de dinero contenida en el denominador. Supongamos que ignoramos este error fundamental y aceptamos la praapelación como un tipo de versión poética de la verdadera ley. Pero esto es solo el principio del problema de Bernoulli. Porque Bernoulli, y los economistas matemáticos a partir de él, procedía luego a multiplicar ilícitamente la conveniencia matemática, transformando sus símbolos en una nueva forma del cálculo. Y es que si estos incrementos de ingresos o utilidad se reducen a infinitesimales, se puede hacer uso del simbolismo y de las poderosas manipulaciones del cálculo diferencial. Los incrementos infinitamente pequeños son las derivadas primeras de una cantidad en un punto dado, y los S de arriba pueden llegar a convertirse en derivadas primeras, de. Entonces, los saltos discretos de la acción humana pueden convertirse en los suaves arcos y curvas mágicamente transformados de las habituales representaciones geométricas de la moderna teoría económica. Pero Bernoulli no se detuvo aquí. El supuesto falaz y el método se apilan uno sobre otro como el pelión sobre losa. El siguiente paso hacia una conclusión dramática, en apariencia precisa, es que la utilidad marginal de todo hombre no solo disminuye a medida que su riqueza aumenta, sino que disminuye en una determinada proporción inversa a su riqueza. De modo que, si B es una constante y la utilidad es Y en vez de U, seguramente por la conveniencia de colocar la utilidad en el eje y la riqueza en el eje X, entonces dy B igual a dxx, en que se basa Bernoulli para este disparatado supuesto, para su afirmación de que un incremento en la utilidad será inversamente proporcional a la cantidad de bienes que ya se poseen. Ninguna en absoluto, porque este supuestamente riguroso científico solo ofrece una afirmación gratuita. 9. No existe razón alguna para suponer una proporcionalidad constante parecida. Jamás puede hallarse una prueba de este tipo, porque todo el concepto de praapelación constante de una entidad inexistente es absurda y carente de sentido. La utilidad es una valoración subjetiva, una escala individual, no hay ninguna medida, ninguna extensión, y por lo tanto, ningún modo de que sea praapelacional a sí misma. Después de llegar a esta egregia falacia, Bernoulli la culminó suponiendo alegremente que la utilidad marginal del dinero de cada individuo varía en la misma proporción constante, b. Los economistas modernos están familiarizados con la dificultad, más bien imposibilidad, de medir utilidades entre personas. Pero no conceden suficiente peso a esta imposibilidad. Dado que la utilidad es subjetiva de cada individuo,
no puede medirse ni compararse entre personas. Y, más aún, la utilidad no es una cosa o entidad, es simplemente el nombre de una valoración subjetiva en la mente de cada individuo. Por lo tanto, tampoco puede medirse dentro de la mente de cada individuo, y ni mucho menos calcularse o medirse de una persona a otra. Incluso cada persona individual solo puede comparar valores o utilidades ordinalmente, la idea de medirlas es absurda y carece de sentido. Partiendo de esta teoría falsa en muchos aspectos, Bernoulli concluía falazmente que no hay duda de que una ganancia de 1000 ducados significa más para un pobre que para un hombre rico aunque ambos ganen la misma cantidad. Ello depende, claro está, de los valores y utilidades subjetivas del hombre rico o del pobre en particular, y tal dependencia no puede ser comparada por nadie, sea por observadores exteriores o por cualquiera de las dos personas involucradas. 10. La dudosa contribución de Bernoulli se abrió camino en las matemáticas, después de que la adoptara el gran teórico francés de principios del siglo XIX Pierre Simon, marqués de Laplace, 1749 a 1827, en su renombrada Théorie analytique des probabilités, 1812. Más por fortuna fue completamente ignora, da en el pensamiento económico 11 hasta que Jevons y el ala matemática de los teóricos de la utilidad marginal de finales del siglo XIX la rescataron. Contribuyó a su olvido el que estuviese escrita en latín, no hubo traducción alemana hasta 1896, ni inglesa hasta 1954. 10. Emil Coudar apunta a la pretensión de Oscar Morgenstern en el sentido de que, mientras, la comparación interindividual de utilidades no puede justificarse, sin embargo, vimos haciendo continuamente tales comparaciones. Claro que lo hacemos, pero ese proceso no tiene nada que ver con la ciencia, y, por tanto, no tiene ningún lugar en la teoría económica, tanto en forma literaria como matemática.